Bueno, buenos días, ¿verdad? La sesión del día de hoy, ¿verdad? Eh, Consta de la explicación, ¿verdad? De lo que es cómo controlamos nosotros un motor paso a paso, ¿ok? Dentro de las cuales hay diferentes técnicas, ¿verdad? Una de las técnicas más usadas hoy en día es a través de pulsos PWM, ¿ok? PWM es un pulso, ¿verdad? Que es modulado por ancho de banda, es decir, yo puedo cambiar, puedo modificar el ancho de ese pulso, ¿ok? Donde la amplitud del pulso se mantiene. Cuando hablo del ancho de pulso es el tiempo, es el periodo del pulso el cual yo puedo modificar. En el caso, hay unidades de control, ¿verdad? Como son los microcontroladores, ¿sí? Y los sistemas de desarrollo Arduino, ¿ok? A través de programación, ellos tienen dispuestos en sus puertos digitales, ¿ok? En la cual yo puedo generar ese tipo de pulso, ¿ok? Y ese pulso puede ser acoplado directamente a los pines de control de los motores paso a paso. Bien, como sabemos, los motores paso a paso son motores de corriente continua, ¿ok? Son motores de corriente continua que hoy en día son aplicados cuando necesitamos obtener un torque pequeño y una rotación, ¿verdad? Una revolución pequeña. Es decir, que él gire, ¿verdad? De manera pausada, ¿ok? Las RPM, ¿verdad? Que giren de manera pausada y controlada, ¿ok? Por cada rotación, normalmente, el ángulo de rotación es cada 1.8 grados. Bien, entonces, bueno, leemos aquí inicialmente lo que me dice aquí en la presentación. Dice un motor paso a paso, un dispositivo electromecánico que convierte señales eléctricas en movimiento mecánico, ¿verdad? Bueno, claro está, él está compuesto, como la mayoría de los motores de corriente continua, con un rotor y un estator. Dentro del estator encontramos un total de hasta 9 bobinas, ¿ok? 9 bobinas, ¿ok? 9 bobinas dependiendo del tipo y el otro modelo ¿verdad? Que podemos encontrar también en motores paso a paso existe también de 8 bobinas en donde en el estator. Bien, entonces continuamos aquí, dice en el que cada pulso de electricidad hace girar el motor un paso. Repito, cuando hablamos de un paso es una rotación de 1.8 grados. Esa es la rotación que se obtiene por cada paso en el motor, ¿ok? Totalizando, ¿ok? Un total de 200 pasos, ¿sí? Y eso me va a dar un giro completo, ¿verdad? De 360 grados. ¿Ok? Bueno, continuamos aquí, ¿verdad? Leyendo esto, dice, los motores paso a paso son muy precisos en cuanto a la posición, ¿ok? Por eso mismo, porque me da un ángulo de 1.8 grados. Y velocidad de movimiento. Y se utilizan actualmente, ¿verdad? En la industria, ¿verdad? En la parte de automatización, de robótica, de sistemas mecatrónicos, ¿ok? También lo podemos encontrar en impresoras 3D, ¿ok? Y en controles de control numérico computarizado. Cuando hablamos de control CNC, significa control numérico computarizado. Bien, entonces, para controlar entonces, ¿verdad? Un motor, el giro de ese motor. Yo hice mención de que, bueno, podemos controlar el motor a través de pulsos PWM, ¿ok? Donde cambiamos el periodo del pulso. Y ese periodo del pulso se me traduce en un impulso de corriente, ¿ok? Que va a mover tantos grados o tantos pasos ese motor, ¿ok? Bien, es importante entonces, ¿verdad? Que, bueno, que conozcamos, ¿ok? La estructura de un motor paso a paso, ¿ok? Como visualizamos en la imagen, ¿ok? Entonces, dentro de lo que es el rotor, tenemos el eje, ¿ok? Tenemos el eje que compone el rotor. Dentro de ese rotor, alrededor, tenemos lo que son los imanes permanentes, ¿ok? Y esos imanes permanentes poseen unos segmentos, ¿ok? Segmentos del rotor. Por ejemplo, aquí como visualizamos aquí, dice segmento uno del rotor y segmento 2 del rotor. Estas ranuras, vamos a llamarlas así, que están alrededor del rotor, son los que me permiten a mí, cuando se genera el campo magnético entre el rotor y las bobinas del estator, dar la rotación a los pasos. ¿Ok? Veamos aquí que en la imagen, bueno, tienen muchas ranuras, ¿ok? Suficientes ranuras. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, para tratar de dar por cada impulso 1.8 grados y que como son 200 pasos que me da este motor, ¿okay? Controlado por pulso, me da un total de 360 grados. Bien, bueno, aquí abajo verde indica lo que estábamos comentando. El motor realiza una revolución completa de 360 grados
se divide en 200 pasos, lo que significa que el eje, ¿ok? Del rotor realiza, dice, una carrera de 1.8 grados. Es decir, que cada paso, el mínimo paso que da este motor es de 1.8 grados. ¿Ok? También tenemos motores en lo que el eje, es decir, el eje que estamos hablando, que está compuesto, ¿verdad? El rotor está compuesto en el eje, el rotor, está compuesto por segmentos, que dijimos que esas ranuras, ¿verdad? Y que dependiendo de esa cantidad de ranuras, vean lo que dice aquí, en los que la carrera del eje se realiza 2, 2.5, 5, 15 o 30 grados. Es decir, que dependiendo, ¿verdad? Eso depende del tipo de motor paso a paso, la cantidad de segmentos que tiene, que son esas ranuras que estamos llamando aquí, ¿ok? Lo que me va a producir cuando se genere el campo electromagnético entre el estator y el rotor, ¿okay? Que él gire, y esas ranuras entonces van a dar la rotación de los ángulos, ¿okay? De 1.8 y que, bueno, bien dice aquí, no nada más puede ser de 1.8, que es el paso mínimo, sino también de 2, 2.5, 5, 15 o 30 grados. Ok, aquí hay un ejemplo, ¿verdad? De los pines de control, ¿ok? De un ejemplo de un motor paso a paso. ¿Ok? La circunferencia negra me indica el rotor, ¿ok? Y las bobinas, ¿ok? Que ustedes ven en rojo y en azul, aquí está hay uno gris, y el azul y esta que está aquí rojo, ¿verdad? Las que están en azul y rojo me indican, ¿ok? Las que están a los lados del rotor, me indican a mí que en ese momento están energizadas, ¿ok? ¿Por qué? Porque a través de los pines 1A, 1B, 1B y 2A, yo puedo energizar esas bobinas. Por ejemplo, en el caso de las que están rojo y azul, están energizadas a través de los pines de control 1B, ¿verdad? Y 1A. Es decir, los pines 1A y 1B me energizan las bobinas, ¿ok? 1B y 1A. Así mismo se llama, ¿ok? Entonces cada pin está identificando a las bobinas que se encuentran en el estator, ¿ok? Y que cuando yo energizo esas bobinas, ¿verdad? Con un pulso mínimo, ¿ok? Ya estamos hablando de que se hace a través de PWM, ¿ves? Una de las técnicas. Entonces, él me va a girar cierta cantidad de grados, que eso se traduce en un ángulo. ¿Ok? Así como existe PWM, ¿ok? Para controlar a través de un ancho de un pulso de corriente, que me dura un periodo determinado, ¿ok? La rotación de ese motor paso a paso. También existe un circuito que se llama circuito controlador de micropasos, ¿ok? Que es el que tenemos, que estamos observando en la imagen que estoy señalando aquí, ¿verdad? Fíjense que aquí observamos que tiene varios pines de control. Tiene el pin A, pin B, B sub 0, B sub I y B sub N. Lo que es B sub I y B sub N y B sub 0 van acoplados a un bloque que observamos aquí, CDA. Ese bloque CDA es un convertidor digital analógico donde yo acoplo pulsos, ¿verdad? Pulsos cuadrados en B sub 0, B sub I y B sub N a este convertidor digital analógico, y a su vez él es acoplado al pin o a la entrada inversora de un amplificador operacional, ¿ok? Generándome, esto está aquí como un comparador, ¿ok? El amplificador operacional está configurado como un comparador de voltaje, ¿ok? Y me arroja, dependiendo de la comparación de voltaje que exista entre esta configuración de un transistor NPN, BJT de tipo NPN y un transistor BJT de tipo PNP, ¿ok? Compara el voltaje que tiene la entrada no inversora con la entrada inversora, que es el pin, ¿verdad? Que está acoplado a la salida del convertidor digital analógico, donde él compara ambas entradas y me va a generar una salida de control. Vean que aquí se simboliza un pulso cuadrado, ¿ok? Y el mismo va acoplado a unas entradas de unas compuertas AND, ¿ok? Y unas compuertas AND. Claro está, recordemos que las compuertas AND, para que en su salida den un 1, sí y solo sí, en este caso, en el pin de control A, ¿verdad? Que va acoplado a esta primera compuerta AND, y el pin B, que va acoplado a esta segunda compuerta AND, para que me den un 1 y habiliten la base respectiva, tanto del primer transistor NPN que estoy señalando, como la segunda del segundo transistor PNP en este caso, ¿ok? Recordemos que los transistores PNP, NPN o PNP, ya sean de tipo BJT, necesitan de una corriente mínima, ¿ok? Dependiendo su modelo y dependiendo del beta, ¿ok? Que es la ganancia de corriente,
que es la relación de la corriente de colector entre la corriente de base. Ok, recordemos que una corriente mínima, entonces estos señores me estarían trabajando en la zona de saturación, en la zona de corte o en la zona activa. ¿Ok? Entonces, estos diodos que tenemos aquí en paralelo a colector y emisor, en ambos casos, del NPN y el PNP, simplemente lo que me hacen es proteger, ¿ok?, a pulsos de sobrecorriente a esos pines de entre colector y emisor y me permite mantener un voltaje, ¿ok?, estabilizado, en este caso de 0.7 voltios entre ambos, porque veamos que el diodo de unión PN está polarizado en forma directa tanto para el NPN como para el PNP. ¿Ok? A su vez, entonces veamos que hay una bobina. Esa bobina, ¿verdad?, que está aquí, ¿ok?, va a simbolizar a las bobinas que tenemos, ¿ok?, en los motores paso a paso. ¿Ven? En los motores paso a paso. Y la configuración de los diodos que tenemos al final del circuito, ¿ok?, estos diodos que yo estoy señalando, que son diodos de unión NP o PN, ¿no? Bien, son semiconductores. Lo que hacemos es estabilizar el voltaje o el pulso, ¿verdad?, que es entregado hacia la bobina que está, ¿verdad?, que encontramos dentro del estator del motor paso a paso. Ok, bueno, leemos aquí brevemente lo que indicaba aquí arriba, ¿verdad? Yo lo que acabo de hacer es explicar el circuito, cómo trabaja ese circuito controlador de micropasos. Dice, bueno, para realizar micropasos, ¿verdad?, que es otra técnica que se utiliza además de la PWM, los valores de corriente que circulan por las bobinas del motor deben ser controladas en forma secuencial. Es decir, a su vez controlamos varias bobinas. Con este circuito podemos controlar varias bobinas, ¿ok?, que se encuentran dentro del el estator del motor paso a paso. Dice, un método para limitar la corriente es mediante modulación de ancho de pulso. Ya hablamos de lo que es la modulación de ancho de pulso, que dependiendo del pulso de corriente me da el ancho del pulso y eso influye en el ángulo de rotación del motor paso a paso. En posiciones intermedias entre pasos, las fases del motor se alimentan mediante un tren periódico de pulsos rectangulares. Que recordemos que los pulsos, las modulaciones por ancho de pulso son pulsos de tipo rectangular, no son netamente cuadradas. Variando el ciclo de actividad de los pulsos, claro está, porque estoy variando el periodo. Se varía el valor medio de la tensión resultante en el tiempo, con lo que se modifica la cantidad de corriente circulando por las espirales de las bobinas. Es decir, que también este circuito controlador de micropasos, me limita la cantidad de corriente que yo le entrego a las bobinas que se encuentran en el estator de los motores paso a paso. Bien, bueno, esta es una clase, ¿verdad?, que estaba preparada, que está dispuesta para que ustedes, ¿verdad?, tengan el conocimiento de que en sistemas mecatrónicos encontramos motores paso a paso y que existen dos técnicas de las cuales nosotros podemos controlar la rotación de ese motor paso a paso, que es a través de pulsos PWM, una de las técnicas las más usadas, y también que tenemos este circuito controlador de micropasos que observamos que, bueno, en sí lo que me hace es que me limita la cantidad de corriente y que eso me influye en el periodo del pulso, ¿verdad?, que se entrega hacia el motor paso a paso.